Conde Pumpido consuma el golpe de Pedro Sánchez a la Constitución, avalando la amnistía del 1O. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Medidas Cautelares en un día que es triste. Este 26 de junio de 2025 es triste porque Cándido Conde Pumpido, el máximo cómplice de la trama judicial de Pedro Sánchez, pues ha sacado adelante la ley de amnistía del 1O, con la cual pues le permite a Pedro Sánchez seguir en la Moncloa. Ese es el único objetivo. No os engañéis, ni por la concordia, ni por la convivencia en Cataluña, dejaos de historias. El único objetivo era que Pedro Sánchez pudiera seguir un poco más en la Moncloa hasta que la UCO saque otro informe, ¿verdad? Y así está la historia, no hay que darle más vueltas y hoy ha sido un día muy triste porque se ha consumado el golpe pues urdido por Pedro Sánchez y ejecutado por el propio presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, contra la amnistía. Vamos a repasar las claves de esta ley de amnistía que ha sido avalada, de esta sentencia del Tribunal Constitucional con esa ponencia de la magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán y también los votos particulares. Ya sabéis, los votos particulares son los escritos de protesta que emiten los magistrados cuando no están de acuerdo con el voto mayoritario, en este caso que avala la sentencia del Tribunal Constitucional. No ha habido ninguna sorpresa y ya os digo que obviamente se ha aprobado con los 6 votos a favor y los 4 en contra de los magistrados conservadores. 6 izquierdistas, 4 conservadores, porque Juan Carlos Campo, que era el magistrado izquierdista ministro de Justicia de Pedro Sánchez, ¿verdad?, se abstuvo en la deliberación, y por el otro lado, entre los conservadores, pues el magistrado José María Macías fue apartado a petición nada más y nada menos que el fiscal general del Estado. Venga, vamos a entrar ya a detallar esta ley de amnistía que se ha avalado con esa sentencia del Tribunal Constitucional, como siempre compartiéndolo en pantalla para que lo podáis seguir de forma mucho más sencilla, ¿verdad? Y por cierto, si no lo habéis hecho ya, acordad de suscribiros al canal de Medidas Cautelares, que queda un poquitín de nada, un último arreón, y estamos ya en los 70.000. En los 70.000 suscriptores, una barbaridad. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Y tenemos ya en pantalla, pues vamos a hacer un resumen, ¿vale? Bueno, lo primero que os tengo que decir es que la información que tenemos es la que nos facilita el gabinete del Tribunal Constitucional. A diferencia del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla y Madrid, el Tribunal Constitucional nos da una nota de prensa elaborada, cocinada, con el enfoque que le interesa a Cándido Conde Pumpido, y no nos facilitan directamente la sentencia. Esto hay que decirlo, porque es que a lo mejor ahora cuando nos pongamos a leer pues esta información que nos ha facilitado el Tribunal Constitucional, veréis que hay un enfoque, unos matices que barren claramente para casa, ¿vale?, hacia los intereses de Cándido Conde Pumpido. Esa es la razón. No nos dan la sentencia, nos dan una nota de prensa cocinada, con la información, con el enfoque que interesa a Cándido Conde Pumpido. Y aprovecho pues para pedir, si nos están escuchando, que nos faciliten de una vez las sentencias. No notas de prensa cocinadas y elaboradas, sino queremos las sentencias. No es culpa del personal, por supuesto, que trabaja en ese gabinete de prensa, que al final están obedeciendo órdenes de Cándido Conde Pumpido, pero esto hay que denunciarlo también. Queremos las sentencias, los documentos oficiales, no nota de prensas elaboradas con el enfoque de Cándido Conde Pumpido. Aprovecho para hacer esta primera denuncia. Y vamos ya con la información. El TC de Conde Pumpido avala la amnistía de Sánchez a los golpistas del 1O. Fuentes del TC nos dicen que la norma ha sido declarada constitucional con la mayoría izquierdista del Tribunal de Garantías por 6 votos a favor y 4 en contra. Los magistrados conservadores, los que han votado en contra obviamente, pues Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, han anunciado la formulación de voto particular discrepante, que luego, por cierto, vamos a repasar algunos de esos votos particulares. Son 4, tenemos 2, vamos a repasar los 2 que hemos conseguido. Además, la sentencia acuerda no plantear cuestión prejudicial ante el TJUE.
una cosa que ya sabíamos, es decir, según Conde Pumpido, el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido, pues esta ley de amnistía no hace falta recurrirla ante Europa. Ellos se bastan, ellos se sobran, porque como quieren avalarla y que Europa no dé mucha guerra, pues no hace falta recurrirla. Eso es lo que dicen en la sentencia. Y vamos ya a analizar con esta información que, repito, nos ha facilitado el Tribunal Constitucional en una nota de prensa porque no nos han dado la sentencia, con lo cual es material cocinado, elaborado, con un enfoque que barre para casa, para Cándido Conde Pumpido. Nos dicen que en la primera parte la sentencia rechaza la tesis de que la Constitución prohíba la amnistía como institución jurídica por el solo hecho de no contener una habilitación expresa. El silencio constitucional no puede interpretarse como una prohibición de tal institución. Todo lo que no está constitucionalmente vedado queda en principio dentro del ámbito de decisión del legislador, sin que sea exigible una habilitación constitucional expresa a las Cortes Generales que en virtud del principio democrático ocupan una posición central en nuestro ordenamiento jurídico. Primera gran barbaridad que ya habíamos anticipado cuando analizamos la ponencia. Es decir, todo lo que no está incluido en la Constitución como prohibido se puede hacer. ¿Vale? O sea, ese es el argumento de peso de estos magistrados izquierdistas de Cándido Conde Pumpido y de, pues, en fin, la ponente que se dedica solamente a firmar la sentencia, que es Inmaculada Montalbán, porque jurídicamente no da mucho más, y le han hecho la sentencia y simplemente la ha firmado. Y como ella no va a poner pegas a Conde Pumpido porque es la vicepresidenta, es su mano derecha, pues por eso la firma Montalbán. Seguimos. Partiendo de esta premisa de que no hay ningún precepto que impida expresamente el otorgamiento de amnistías, la sentencia enjuicia a continuación si cabe derivar implícitamente de la Constitución su prohibición. Así, y por lo que se refiere a la prohibición de indultos generales contenida en el artículo 62 de la Constitución, se concluye que de tal precepto no cabe derivar la prohibición de la amnistía. ¡Oh! Qué sorpresa, ¿verdad? De acuerdo con la doctrina constitucional, la sentencia subraya que ambas instituciones poseen una naturaleza jurídica diferente. Mientras el indulto es una prerrogativa del Ejecutivo referida a condenas individuales, la amnistía solo puede ser acordada mediante ley por las Cortes Generales, tiene carácter general y conlleva excepcionar con carácter retroactivo la aplicación de normas punitivas, tanto en lo que se refiere a la posibilidad de ser juzgado por la comisión de los hechos ilícitos que tales normas tipifican, como a la de extinguir total o parcialmente las condenas a las que su aplicación ha dado lugar. Seguimos. El tribunal descarta también que la amnistía sea contraria al principio de separación de poderes. ¡Oh, otra sorpresa! A la reserva de jurisdicción, así como a la obligación constitucional de ejecutar las resoluciones judiciales firmes. En el otorgamiento de una amnistía, el Parlamento no está reemplazando a los tribunales en la determinación de la culpabilidad, sino estableciendo que por motivos extrajurídicos se extingue la responsabilidad punitiva de castigo que pueda derivarse de la comisión de determinados ilícitos cometidos en el pasado. Por estas mismas razones, este tipo de leyes tampoco vulneran la obligación constitucional de ejecutar las resoluciones judiciales. En definitiva, las leyes de amnistía ni juzgan ni ejecutan lo juzgado. Es decir, las argumentaciones del Tribunal Constitucional básicamente es blanquear y echar flores e incienso sobre la ley de amnistía que ha hecho Pedro Sánchez. No os volváis locos con estos palabras técnicos que utilizan. Están justificando todo lo que incluye la ley, ¿vale? Seguimos. También se descarta que la amnistía como institución sea incompatible con el derecho a la legalidad penal. De este derecho no se deriva la exigencia absoluta de generalidad de las leyes penales que invocan los recurrentes, sino una exigencia de concreción y claridad del ámbito prohibido por este tipo de normas penales y de las consecuencias jurídicas que de su incumplimiento se derivan. Vamos, que es impoluta. La ley de amnistía es impoluta. Pasamos a otro epígrafe. La sentencia examina en primer término si la amnistía debe responder necesariamente a un ideal de justicia, como sucede en procesos políticos transicionales. El tribunal niega tal exigencia, pero sí considera que este tipo de leyes solo es constitucionalmente admisible cuando responde a una coyuntura extraordinaria. En el caso de la amnistía, dicha excepcionalidad se concreta en la crisis constitucional derivada del proceso secesionista catalán, que supuso un
desafío sin precedentes al orden constitucional, a la unidad del Estado y a la soberanía nacional, así como una profunda fractura de la convivencia democrática para exigir responsabilidades de quienes cometieron hechos ilícitos, algunos de ellos aún en trámite y pendientes de decisión por las autoridades competentes. Es decir, el Tribunal Constitucional está avalando la amnistía porque esta ley ha salido en una coyuntura extraordinaria que es el golpe del 1O. Y como lo hicieron mal los golpistas del 1O, pues le regalamos la amnistía, ¿vale? Esta es la justificación. La sentencia considera que la ley impugnada responde a un fin legítimo, explícito y razonable. Así se deduce tanto del texto normativo como de su preámbulo, donde se manifiesta que la amnistía tiene como propósito reducir la tensión institucional y política generada por los hechos del proceso y facilitar un escenario de reconciliación. El legislador pretende contribuir a la reconciliación y normalización del conflicto generado por los hechos del llamado proceso y trata de rebajar la tensión social y política existente en Cataluña en el entendimiento de que ésta pueda agravarse en los próximos años a medida que se sustancien procedimientos judiciales ligados a dichos hechos. Traducimos: Pedro Sánchez bueno, Pedro Sánchez guapo. Pedro Sánchez ha hecho una ley para que los catalanes pues no estén a golpes con el resto de España. Entonces, la amnistía es buena, porque es que Pedro Sánchez lo ha hecho para acabar con un conflicto, ¿vale? Entonces Pedro Sánchez bueno y la amnistía buena. Por ello, dice el Constitucional, el elemento que la ley toma en consideración para establecer la diferencia de trato no es la finalidad ideológica perseguida, que no concurre en todos los sujetos que resultan amnistiados, sino el particular contexto sociopolítico en el que se enmarcan las conductas amparadas por la norma, el carácter razonable de la finalidad de contribuir a la distensión social antes aludida es el que permite justificar ese tratamiento diferenciado, descartándose por ello la vulneración del artículo 14 de la Constitución. Vamos a ir acabando. La sentencia desestima la alegación de los recurrentes, ya sabéis, del Partido Popular, que fueron los que presentaron el recurso contra la ley de amnistía, que es el que se ha, de alguna forma resuelto, ¿no? Referida a que la amnistía constituye un supuesto de autoamnistía lesiva del artículo 102.3 de la Constitución. Esto es lo que decía el PP y se afirma en la sentencia que además de que el recurso de inconstitucionalidad no es el cauce adecuado para determinar si los miembros del Gobierno de la Nación serán beneficiados de la amnistía, una ley debatida y aprobada por el Parlamento de un Estado democrático de derecho que contempla la extinción de la responsabilidad penal por amnistía no puede calificarse de autoamnistía propia de sistemas políticos autoritarios o de estados en transición, dictadas o autorizadas por quienes se benefician de tal inmunidad o por las instituciones que han perpetrado esos actos o amparado a sus autores para impedir la investigación y persecución de conductas constitutivas de los más graves crímenes contra los derechos humanos. Es decir, el Tribunal Constitucional también descarta que esto sea una autoamnistía para que Pedro Sánchez siga en el poder, algo que es una auténtica obviedad, ¿vale? Y simplemente vamos a rematar esta parte diciendo que esta mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional que conforma el pleno de hoy, esos 6 magistrados frente a 4, solamente han declarado inconstitucionalidad de 3 puntos de la ley, que por supuesto no afectan en absoluto al espíritu de la ley de amnistía, ¿vale? Acabamos de analizar los argumentos principales, algunos ya los conocíamos porque ya conocíamos desde hace semanas, pues esa ponencia, esa propuesta de sentencia que había hecho la magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán. Tenemos ya la ley de la amnistía avalada y, como os decía, pues los magistrados conservadores han presentado sendos votos particulares. Son 4 magistrados conservadores y se han anunciado 4 votos particulares en los cuales en sus escritos presentan sus argumentos en contra de la sentencia mayoritaria, en contra de la sentencia que ha aprobado la mayoría izquierdista. Y vamos a precisamente a compartir en pantalla pues algunas de esos votos particulares, ¿vale?, a los que hemos tenido acceso, para que también por lo menos conste en acta pues lo que dicen los magistrados discrepantes, ¿vale? Aunque no vale para nada, pero ahí queda y que los argumentos queden. Los 4 magistrados conservadores del Constitucional, como os decía antes, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, han formulado sendos votos particulares contra la sentencia del 1O que avala la ley de amnistía
del 1O. Y vamos a analizar en primer lugar el voto particular al que hemos tenido acceso del magistrado Enrique Arnaldo. Dice que la amnistía otorgada por la Ley Orgánica 1/2024 supone la ruptura del pacto constitucional de 1978, la quiebra del consenso fundante de nuestra democracia, que lamentablemente la sentencia aprobada por la mayoría del tribunal consiente al dar por bueno que el legislador lleve a cabo una mutación constitucional sin acudir al procedimiento de reforma previsto en el título 10º de la Constitución. La Constitución no solo no permite la amnistía, sino que la rechaza, por más que en la sentencia se pretenda sostener lo contrario. Entre las potestades constitucionalmente atribuidas a las Cortes Generales no se encuentra la excepcionalísima de aprobar amnistías. Al afirmar la sentencia que nuestra Constitución es abierta y que el principio del que parte es el de vinculación negativa del legislador, de suerte que éste pueda hacer todo aquello que la norma fundamental no prohíbe, la mayoría del tribunal distorsiona el correcto entendimiento de lo que significa una Constitución normativa, como lo es la nuestra, y el verdadero significado del pluralismo político que consagra su artículo 1.1 como valor superior del ordenamiento jurídico. El pluralismo político, consustancial al Estado democrático de derecho, en modo alguno permite concebir la Constitución, según pretende la sentencia, como una norma abierta a la libérrima decisión del legislador, difuminando hasta hacerla desaparecer la nítida distinción entre poderes constituyentes y poderes constitutivos. También dice este voto particular de Enrique Arnaldo que, conforme al constructivismo jurídico del que hace gala la sentencia, el constructivismo jurídico, por traducir, es básicamente pues que no es que interpreten las leyes, es que directamente van inventando, van construyendo, por eso se dice constructivismo, pues una ley paralela, básicamente, ¿no? O sea, a la que ya está redactada, pues vamos construyendo sobre eso y hacemos una interpretación que directamente ya es lo que nos da la gana. Y claro, hay muchos magistrados izquierdistas del Tribunal Constitucional, pues que hacen gala, como dice este magistrado conservador, de ese constructivismo jurídico en la sentencia, porque dice que la Constitución, de tan abierta que se concibe, acaba por convertirse, como dice el profesor Aragón Reyes, en una Constitución líquida, y aún diría yo que gaseosa por su dilución, aunque tampoco me descontenta el calificativo de menguante que emplea el profesor Cruz Villalón. La sentencia aprobada por la mayoría del tribunal invierte las categorías para inscribirse en una corriente de pensamiento según la cual el derecho debe quedar sometido a la política, en vez de esta al derecho, que es la razón por la que surge la justicia constitucional, lo que se traduce en la libertad omnímoda del legislador, esto es, de las coyunturales mayorías parlamentarias, lo que en último término conduce al despotismo parlamentario. Pero importa mucho insistir en ello: en un Estado democrático de derecho es la política la que debe estar sometida al derecho y no a la inversa, como expresamente establece el artículo 9.1 de la Constitución. No puedo estar más de acuerdo con lo que escribe en estas líneas el magistrado conservador Enrique Arnaldo. Dice también que al dictar la ley orgánica de amnistía, las Cortes Generales se salen del marco constitucional para asumir una función que no corresponde a su libertad de configuración, que lo es solo dentro de la Constitución. La amnistía supone una excepción a diversos principios constitucionales como la igualdad ante la ley, la división de poderes y la reserva de jurisdicción, por lo que, para que fuera legítima, sería necesario que, en tanto que tal excepción, la amnistía es una medida excepcionalísima, estuviera constitucionalmente prevista, lo que no es el caso. Solo mediante una reforma constitucional que les atribuyese la potestad excepcional de decretar amnistía podrían las Cortes aprobar una ley como la impugnada en este recurso. Va concluyendo Enrique Arnaldo: a su vez, al avalar esa ley de amnistía, pese a su palmaria inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional se erige en una suerte de poder constituyente que reescribe a su gusto la Constitución, olvidando que es el guardián de esta, no su propietario, de modo que el TC deja de ser el garante de la primacía de la Constitución para convertirse en un actor político más. Totalmente de acuerdo, que hace decir a la Constitución lo que la mayoría coyuntural del tribunal le place. Concluye Arnaldo y dice: se pide el respeto a las decisiones judiciales y también se pide por el propio presidente del tribunal, es decir, Conde Pumpido, que respetemos la Constitución así como al Parlamento y a nuestro sistema judicial y hagamos valer la legitimidad democrática de la que gozamos, petición que comparto plenamente. Ahora bien, no puedo concluir este
este voto sin advertir que el respeto de la Constitución comporta garantizar su supremacía, no dejarla de lado en un momento dado, renunciando a preservar su carácter de norma suprema, cuyas prescripciones vinculan a todos los poderes públicos, por tanto también al poder legislativo, mediante una interpretación tan forzada que la hace irreconocible para aquellos que la aprobaron y para todos aquellos que la han respetado y cumplido. Esto es lo que, a mi entender, lamentablemente ha sucedido en la sentencia aprobada por la mayoría del tribunal, 6 votos frente a 4, por lo que me veo obligado a reiterar mi más radical discrepancia. Y vamos a acabar con el voto particular de otro magistrado conservador, de Ricardo Enríquez. Considera, en primer lugar, que antes de pronunciarse sobre la impugnación del fondo, el Tribunal Constitucional hubiera debido suspender el procedimiento y plantear ante el TJUE, es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la correspondiente cuestión prejudicial. En segundo lugar, considera que la amnistía es una institución que no tiene cobertura en nuestra Constitución, como resulta del juego combinado de sus artículos 66.2 y 66.i, así como de los debates parlamentarios previos a su aprobación. En tercer lugar, explica que la amnistía es arbitraria porque la verdadera finalidad a que responde no es la que expresa su preámbulo, sino la de obtener el apoyo de los 7 diputados de Junts per Catalunya en la sesión de investidura del presidente del gobierno. No se puede decir más claro. En cuarto lugar, la amnistía es contraria al artículo 14 de la Constitución porque solo alcanza a quienes realizaron acciones delictivas con la finalidad de apoyo al proceso independentista, pero no a quienes hubieran realizado esas mismas acciones con una finalidad política opuesta. El intento de la sentencia de salvar esta inconstitucionalidad aplicando una inconstitucionalidad por omisión es técnicamente inaceptable porque la finalidad de la ley es evidente, porque en ningún caso existe una obligación constitucional de amnistía y porque la grave tacha de inconstitucionalidad por arbitrariedad de que adolece la ley no puede salvarse por el simple recurso de extender su ámbito subjetivo. En quinto lugar, la amnistía vulnera el principio de legalidad del artículo 25.1 de la Constitución porque parte de su articulado tiene una estructura tan abierta que en modo alguno puede considerarse respetuosa con el principio de taxatividad exigible no solo de toda la ley, sino por la misma razón a una ley que excluye la aplicación de leyes penales. Finalmente, dice el magistrado conservador Enríquez, se ha incurrido en fraude de ley en su tramitación parlamentaria porque el gobierno ha utilizado el grupo parlamentario para presentar una proposición de ley cuando él mismo, al estar en funciones, no hubiera podido presentar un proyecto de ley de idéntico contenido por impedírselo el artículo 21.5 de la ley del gobierno. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro la argumentación de los magistrados izquierdistas en esa ponencia, en esa sentencia de la ley de amnistía que ha sido aprobada hoy, de esos 6 magistrados izquierdistas, incluyendo al presidente Cándido Conde Pumpido, y también con estos 2 votos particulares creo que quedan bastante claros los argumentos en contra del aval a la ley de amnistía del 1 de Pedro Sánchez, con estos 2 votos particulares que hemos repasado de los 2 magistrados conservadores, Ricardo Enríquez y Enrique Arnaldo. Y ahora cabe hacerse una pregunta. ¿Carles Puigdemont puede volver ya a España? Bueno, pues según las fuentes que he consultado, por volver puede volver. Es decir, puede volver en cualquier momento si quiere. Eso no se descarta. Eso sí, que en el momento en que llega a España, pues el magistrado del Tribunal Supremo, el instructor del 1O, Pablo Llarena, pidiera su detención, le hiciera declarar ante él, pasando a disposición judicial, y luego, al constatar pues que la ley de amnistía ya está aprobada, pues pudiera quedar en libertad, ya sin medidas cautelares, porque obviamente es difícil pues mantener unas medidas cautelares cuando ya hay una ley de amnistía aprobada. Por supuesto, todavía no se ha dicho todo respecto a Carles Puigdemont, porque Puigdemont también tiene que presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional respecto a la no aplicación del Supremo de la amnistía a el delito de malversación, que es el que le salpica a él de lleno. Con lo cual todavía no tiene una seguridad total Puigdemont de que pueda volver a España sin que le pase nada. No hay una seguridad total. ¿Podría volver? Sí. ¿Le pasaría algo? Pues como mucho puede ser detenido y después de declarar quedaría en la calle. Y por supuesto a la espera de que presente ese recurso contra la no aplicación de la amnistía a la malversación, que fue lo que decidió el Tribunal Supremo, y cuando ya quiera Cándido Conde Pumpido pues ya resolverá ese recurso de Carles Puigdemont. Hasta que no se resuelva ese recurso, Puigdemont no va a tener la libertad absoluta de que no le pase nada en España si es que vuelve. Aunque, como os he dicho, yo creo que puede volver y que
un par de días como mucho en el calabozo, si es que llegara, de Clante y arena y fuera, ¿vale? O sea, esa es mi impresión. Y luego también me preguntabais sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues bueno, ya sabéis que varios tribunales han presentado cuestiones prejudiciales. Alguna, la del Tribunal de Cuentas, se podría resolver en los próximos meses. Las otras todavía tardaremos más en tener una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía. Algo que ha intentado evitar por todos los medios Cándido Conde Pumpido, que era, pues antes de resolver el aval a la amnistía, presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE y que el TJUE dijera si esta ley es constitucional o no, y sobre todo si lo importante que tendría que resolver el TJUE es si se puede aplicar el Estado de Derecho de la Unión Europea, si es aplicable, esta amnistía respeta el Estado de Derecho de la Unión Europea. Pero claro, eso a Cándido Conde Pumpido no le interesaba, porque Pedro Sánchez ya tiene unos compromisos para seguir en el poder con Puigdemont, y esta ley de amnistía tenía que salir ya sí o sí, sí o sí. Con lo cual, pues digamos que las cuestiones prejudiciales seguirán su curso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tardarán meses o igual un año, algunas que se acaban de presentar, o año y medio en resolverse, y mientras tanto la ley de amnistía pues ya está avaladita por Cándido Conde Pumpido, que ya desvelamos, desvelé yo pues hace mucho tiempo, que Cándido Conde Pumpido confesó que le iban a hacer presidente del Tribunal Constitucional para arreglar el problema de Cataluña, como le hicieron fiscal general del Estado para arreglar el terrorismo, y también os conté que el propio Cándido Conde Pumpido había participado de alguna manera en la elaboración de la ley de amnistía, y por eso estaba Pedro Sánchez tan convencido de que el Tribunal Constitucional iba a avalar la constitucionalidad de la ley de amnistía, porque obviamente hasta el propio Conde Pumpido había colaborado. Esto es la crónica de una muerte anunciada, y esto lo único que puede servir es más acicate todavía, si cabe, para protestar el sábado a las 12:30 frente al Tribunal Supremo en contra pues de las leyes Bolaños, de las amnistías de Pedro Sánchez y de todas estas, de verdad, estas fechorías que nos está haciendo tragar Pedro Sánchez y Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional. Bueno, hemos hecho un repaso pero que muy completo de la ley de amnistía. Yo creo que se lo merecía, espero que os haya quedado claro, más allá de los tecnicismos que obviamente no se pueden sustituir todos por palabras que podamos entender todos, pero yo creo que el espíritu de los argumentos de unos y de los argumentos de otros creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, poner vuestras opiniones, opinar qué os parece esta pues fechoría, ¿no? de Pedro Sánchez, esta amnistía, esta vergüenza, que lo único que ha conseguido es seguir en el poder, que es lo único que le importa. O sea, al final Cándido Conde Pumpido es su máximo cómplice, y había que sacar adelante esta amnistía para que Pedro Sánchez siguiera en la poltrona, siguiera en Moncloa. Eso es lo único que le interesaba a Pedro Sánchez. Ni la convivencia en Cataluña, ni nada de nada. Y por supuesto es inconstitucional de cabo a rabo, pero como Conde Pumpido hace lo que le da la gana, y si no pues se lo inventan, la doctrina, la modifican, la amplían, hacen lo que les da la gana. Pero bueno, dejadme vuestras opiniones, seguir apoyando este canal. Si no os habéis suscrito, pues acordáis suscribiros, y también pues os podéis hacer socios como Los Elegidos o Los Supremos, y hoy vamos a dedicar precisamente a nuestro último socio de Los Elegidos, Sakura Yandere. Va para ti, muchísimas gracias, y también gracias a todos los que hacéis aportaciones en el 627-5563-70 en esa línea Bizum. Lo más importante, como siempre digo, que esta información llegue a todo el mundo, porque la información es poder. Hasta pronto.